guztioi eta ongi etorri. Beste mainguru bat Eusko Ikaskuntzara hemen Radio Vitoria. Izango da, otsailekoa azkenengoa, gaurkoan bukatzen baita hilabete hau. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Durante ya 11 años acompañándoles todos los fines de semana en Radio Vitoria. Con nosotros además hoy Federico Berastegui Cobian, vicepresidente por Álava, precisamente de esta sociedad protagonista en estos 50 minutos. Federico Berastegui, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, la primera vez que veo el segundo apellido, Cobian. Cobian, sí. Sí, como grande Cobian y siempre me dicen, a ver si tengo algo que ver. Bueno, Fede, sitúanos un poco. ¿Por qué el tema de hoy, alavesas en la historia? ¿Por dónde nos vas a llevar a nuestra invitada y a quien te habla? Sí, bueno, a ver, estos días se va a celebrar en Bilbao una cosa promovida también por Eusko Ikaskuntza que se llama Bilbaínos y Bilbaínas en la historia. Entonces, bueno, yo me quedé pensando que realmente, siempre lo he dicho, nosotros no sé por qué no reivindicamos a nuestros personajes. Y entonces, bueno, pues tenemos a muchas de nuestras gentes olvidadas. Hay gente que pasea por Vitoria y ve nombres de calles y no tienen ni idea de a quiénes se refieren. Y esto es una lástima a pesar del esfuerzo de Venancio del Val que escribió sobre las calles vitorianas. Y entonces, bueno, me quedé pensando que sería interesante reivindicar también un poco las figuras de nuestros alaveses y vitorianos ilustres, ¿no? Y también hice una pequeña reflexión. Yo no sé por qué, a mí no me gusta ningún ismo, pero me gusta menos cuando hay desigualdades. Por ejemplo, el bilbaínismo suena bien y en cambio el vitorianismo suena mal. Y a mí esto tampoco me convence, ¿no? Me parece bien, ¿no? O que suenen los dos mal o que suenen los dos bien. Se ha hablado mucho del vitoriano de toda la vida. No sé si es algo que te gusta o no. Una cosa peyorativa. Sí, bueno, ahora mismo peyorativa. En claro, su día igual no, pero ya con el paso de los años sí. Sí, además, es decir, no entiendo a qué se refiere porque es evidente que si uno ha nacido en Vitoria pues va a ser vitoriano de toda la vida y no tiene la culpa de ello, ¿no? Yo suelo decir, de todas formas, Fede, no sé si lo compartes, que de Vitoria son 4. Eso es verdad. Porque es verdad. Yo estoy entre en la ámbitos gente que ha venido de los pueblos de Álava, claro, la gente que ha venido de otras comunidades, la gente que ha venido de Bilbao, Vizcaya o Navarra, sí, de Vitoria, 4. Y ahora de otros sitios más lejanos, pues bueno, muy pocos. Realmente estamos muy pocos. Yo en el centro donde trabajo soy el único vitoriano. Claro, pues cuando dicen vitoriano de toda la vida, pues ya no sé si enorgullecerme o esconder la cabeza, yo no sé qué quieren decir muy bien. Pero ¿no crees que en otras capitales, en Bilbao, en San Sebastián, en Donosti, no pasará lo mismo con sus personajes ilustres? Sobre el desconocimiento de la población en general. Puede ser, sí, bueno, en general la gente no se interesa demasiado por la historia y por los personajes, pero yo me refiero a las políticas que se hacen, ¿no? Te quiero decir que si te paseas por Vitoria, no encuentras monumentos dedicados a vitorianos o alaveses, te encuentras pues a lo mejor a un tío raro en las murallas de Vitoria que ha escrito un libro que tiene que ver así de pasada con la catedral y entonces pues le han dedicado una escultura, ¿no? ¿Tú prefieres a Ignacio Aldecoa frente a la Casa de Cultura? A Ignacio Aldecoa, por ejemplo, fuimos nosotros, bueno, fue concretamente Pedro Ignacio Gonzalo Bilbao el que reclamó que se pusiera una escultura que estaba hecha y que no se había puesto. ¿Prefieres a Aldecoa antes que a Wynton Marsalis, con todos los respetos para Wynton Marsalis? Ni los prefiero ni los dejo de preferir, simplemente llamo la atención sobre el hecho de que no estén nuestros personajes representados pues en monumentos como si te vas a Bilbao pues te encuentras a unos cuantos bilbaínos ilustres o vizcaínos ilustres. Me parece muy bien porque bueno, yo si voy a Valladolid pues me gusta saber quiénes han sido los vallisoletanos ilustres, porque al fin y al cabo encontrarme a Wynton Marsalis pues no me va a decir mucho en Valladolid, ¿no? También con nosotros Sara González de Aspuru, directora del Museo de Bellas Artes de Álava. Sara, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué parte de razón crees que tiene Fede? No sé si toda, en parte... Bueno, he de decir una cosa. Yo sí que soy vitoriana. Mi familia es vitoriana. No sé si soy la excepción, pero desde luego me considero, pues eso, muy vinculada
Yo suelo decir, Sara, de todas formas, cuando ya empiezo, a mí me gusta preguntar no solo de dónde eres tú, hablando de estas pequeñas historietas de familias de cada uno, sino que ya solo preguntar ¿dónde son tus padres, de dónde son tus abuelos? Ya, entonces es cuando encuentro que si Eguílaz, que si Larrea, que si Baños de Ebro. Entonces veo que... Sí, que si Mendiola, como es el caso de mis padres. Pero bueno, en realidad yo creo que ya pasadas unas generaciones, en fin, la ciudad nos marca casi desde pequeñitos y... Yo, desde luego, me considero vitoriana. Con el tema de los personajes, en el museo, bueno, pues se ha iniciado una serie de reivindicaciones con pequeñas exposiciones casi de gabinete, pequeñitas, 2 retratos normal en formato de exhibir a 2 personajes que tengan relación, y estuvimos un poco dudando el título. Al final lo hemos llamado personajes de Álava, pero también no sabemos si ponerle personajes ilustres, personajes en la historia. En cualquier caso, lo que sí que queríamos era que nosotros tenemos un recurso como museo, y es que son los retratos, generalmente y lógicamente anteriores a la invención de la fotografía, porque una vez que la fotografía se ha insertado de manera natural en todas nuestras vidas, pues bueno, la imagen de las personas más conocidas, de los políticos, de la realeza, de la gente que tiene un cierto interés en el mundo de la economía o de la cultura, casi todos les ponemos cara. Pero nos parecía que son un buen pretexto el visualizarlos, el ponerles cara y, bueno, eso nos puede servir de excusa ya para hablar de toda su historia, qué han significado, qué han hecho y por qué han sido ilustres, ¿no? Es cierto que bueno, hay un cierto desinterés, por así decirlo, de la historia, aunque yo siempre digo que las generaciones más jóvenes que nosotros piensan en la historia más como algo cotidiano, inmediato, las mismas formas que tienen de relacionarse. Y bueno, esos esbozos de gente les suele sonar por las calles y quizá nuestra labor sea dar pinceladas sobre esa historia, ¿no? Yo me imagino que también tiene que ver mucho con cómo cuentes las historias, qué información des al ciudadano de que tienes esa posibilidad en un museo o en un lugar, pues para recorrer la vida de los personajes. Pues por ponerte un ejemplo, sé que no es lo mismo la fotografía que unos paneles, pero las exposiciones de fotografías antiguas tienen un éxito tremendo en Vitoria. Entonces, si a la gente le gusta saber cómo era la calle Dato, pues hace 70 años, ¿por qué no le va a gustar saber la vida de los Urquijo, por ejemplo, ahora esa familia tan relacionada, creo, con el Valle Ayala, ¿no? Sí, claro. Porque yo creo que de alguna manera la gente que ve una calle, una fotografía de una calle antigua, sigue relacionándolo con la calle que existe. Y con su vida, ¿no? Y con su vida. En cambio, lo que es difícil es que relacionen a los personajes con su propia vida. Pero si lo cuentas bien... Hay que contarlo bien. Es lo que digo yo. Yo creo que tenemos que reivindicarlo de alguna manera como modelos. Al fin y al cabo son modelos de conducta, modelos de comportamiento, y tenemos que tener los nuestros. ¿Por qué no? Y reivindicarlos. Y esto que decías antes de si parece ser que en Álava la tendencia a olvidar a sus personajes es más fuerte, pues mira, tenemos un ejemplo curiosísimo ahora mismo. El Museo de Bellas Artes de Bilbao está exponiendo una antológica de Alberto Sommer. Sí, eso sí que me ha llamado la atención, Fede. Además, Sommer fue al día siguiente de la inauguración con las autoridades de Vizcaya, fue portada de todos los rotativos, bien sea fotografía o titular. Y digo País, Mundo, Gara, Della, Correo, Diario, de todos. Y eso que Alberto Sommer intentó que aquí se le hiciera una gran exposición, el ayuntamiento estuvo interesado en cierto momento. Se habló hasta de un centro. Exactamente. Y al final nada. Bueno, pero a Sommer sí, yo recuerdo una de las primeras exposiciones que organizamos en el museo en el año 86 fue obra de Sommer. Y también el ayuntamiento le hizo una gran exposición. Yo creo que no necesariamente las grandes exposiciones las tienen que hacer el sitio en el que nace. Me parece que hay un sentido más cosmopolita. Y bueno, que perfectamente la gente de aquí se puede desplazar a Bilbao, aunque hay una escasa tendencia, todo hay que decirlo, y la gente de Bilbao desplazarse sí que yo tuve esa envidia sana también, ¿no? Pensando, ¿por qué esto no? Qué pena, hombre, ¿no? Porque claro, siendo además del lugar, pues no es por nada de comparar ni Bilbao para arriba ni Bilbao para abajo, ¿no? Pero yo también sentí eso. No se trata de ser chauvinista, ¿no? Al fin y al cabo, también de los personajes hay que contemplar sus partes oscuras, sus momentos. Hay personajes que también hay que reivindicar
para no seguir. Está claro, pero bueno, han formado parte de la historia y tenemos que saberlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos en una calle de un personaje histórico, Domingo Martínez de Aragón. Claro. Bueno, se le dio a la calle, luego se olvidó su historia y se olvidó su memoria, hasta que, bueno, pues últimamente se ha reivindicado, ¿no? Yo creo que esta reivindicación que se está llamando la memoria histórica, con esa especie de redundancia, porque la memoria siempre es histórica, tiene también sus partes oscuras, ¿no? Es decir, la reivindicación tiene que ser de todos los lados, y ahora me estoy acordando, derecha. Me estoy acordando de un personaje, ganaremos todos, Fede. Claro, un personaje vitoriano importantísimo que está olvidado, que es Ramiro de Maeztu. Y Ramiro de Maeztu fue pues un personaje de la generación del 98, amigo de Baroja, amigo de Azorín, que en un primer momento de su historia fue liberal y escribió en El Socialista, por ejemplo, y luego, bueno, pues pasó al olvido, ¿no? No sé por qué, es decir, bueno, pues sí, por las tendencias políticas, y fue asesinado en Madrid, en la provincia de Madrid, en el 36, por sus ideas, y de él nadie habla, ¿no? Bueno, el museo tiene un retrato de Juan de Echevarría, de Ramiro de Maeztu, claro. Ah, bien, estás pensando en ponerlo. No, estaría muy bien. Suele estar habitualmente. Lo que pasa es que este pintor pintó a casi toda la generación del 98. Entonces estaba Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Valle Inclán, Unamuno, y bueno, están todos. Sí, normalmente ocupan un espacio permanente, ¿no? Lo que pasa es que estas exposiciones, poco al hilo de lo que estábamos hablando de los Urquijo, lo que ayudan es, en un determinado momento, que ese nombre que no dice nada, que es en este caso los Urquijo, o la exposición anterior que hicimos de Eugenio de Aguno y de Simón de Anda, suene. Es verdad que tendemos los historiadores a llenarlo todo de datos históricos, pero bueno, nosotros procuramos como museo, como Diputación, encargar a algún historiador precisamente el texto para que el contexto esté perfectamente enmarcado y contrastado. Claro. Es decir, el caso de los Urquijo. Bueno, la calle no la tiene aquí, la tiene en Bilbao. Pero bueno, son dos personajes, padre e hijo, Francisco Policarpo y su hijo Luis María Vicente. Luego, Sara, perdona, sí. En el Llodio actual hay Urquijos por todas partes. Sí, es de donde de sale. Muy diferentes ideologías, es de donde claro. Es que en este caso concreto estamos hablando de unos personajes que desarrollaron su trabajo a caballo entre el siglo XVIII y XIX. ¿Qué fueron? ¿Industriales? ¿Qué fueron? No, el caso de Francisco Policarpo fue jurista, era jurista. El padre jurista, ¿no? Jurista. Y el hijo político muy importante. Muy importante. Fue presidente del gobierno sí. Y sustituyó a Godoy. Mariano Luis. Mariano Luis Vicente. Bueno, realmente su padre es el que le empezó a introducir en la carrera política en Madrid, porque si bien nació en el Valle de Ayala, muy pronto se trasladaron a Bilbao y llegó a tener importantes cargos, incluso fue regidor de la villa de Bilbao, pero se traslada a Madrid porque es donde prosperan, en la corte realmente es donde prospera la mayor parte de estos personajes en esa época. Una época, por cierto, muy convulsa, una época pues donde se produce la invasión napoleónica. Fíjate. El final del reinado de Carlos IV, con todas las influencias de Godoy y de todos estos personajillos que había por la corte. Sí. Y bueno, estos personajes lo interesante que tienen es que del mismo modo que subieron muchísimo, porque ocuparon altísimos cargos, pues el padre llegó a ser también ministro de Carlos IV, y lo mismo que Luis María de Urquijo. El hijo, precisamente por asociarse con José Bonaparte, estuvo todo el gobierno de José Napoleón, o sea, de José I de Bonaparte aquí en España a su vera, pues cayó absolutamente en desgracia, así que murió en el exilio, olvidado, arruinado y prácticamente olvidado. Es decir, que también se ve muy bien algo que ocurre entonces y ahora. O sea, que en un determinado momento alguien puede estar en lo más top, en la cresta de la ola, tener todo tipo de privilegios y reconocimientos,
y en un determinado momento, bueno, pues prácticamente vivir en la nada, ¿no? Allí tienen que ser, desde luego, han tenido que ser una gran saga, porque Urquijo, me llama la atención cómo está centralizado además pero en el Valle de Ayala. Hay diferentes familias, ¿eh? Sí. Proceden del Valle de Ayala, pero no son la misma familia exactamente. La del Marqués de Urquijo, los banqueros, es otra rama. Sí. Proceden de la misma zona. Pero la procedencia es la misma. Personajes de Álava, recuerden, los Urquijo, burócratas en los albores del siglo XIX, en este caso en el Museo de Bellas Artes con esa exposición. ¿Es la primera de Personajes de Álava, la segunda? Es concretamente la tercera. Hicimos hace año y medio la primera entrega, que eran 2 personajes del siglo XVII. Hay que decir que no tenemos mucha obra de esa cronología en el museo, porque cuando se dividieron las colecciones de arte, antes estaban todas agrupadas en el Museo de Bellas Artes, pero bueno, luego se ha ido decidiendo crear museos con partes diferentes de la historia del arte. Por ejemplo, el Museo Diocesano tiene todo el arte hasta el siglo XVIII, nosotros tenemos arte del siglo XIX y principios del XX, y Artium tiene el arte sobre todo después de la Guerra Civil hasta la actualidad. Bueno, pues gran parte de esos retratos y de esa obra del XVII salió al Museo Diocesano de Arte Sacro. Pero ¿qué pasa? Que muchas de estas obras estaban exhibiéndose en la Casa Palacio, porque desde muy temprano, prácticamente desde el año 1844, nuestros antecesores en la Casa Palacio decidieron crear como un pequeño museo con retratos de personajes para que la población pudiera verlos y saber quiénes eran esos prohombres que habían ayudado a la historia y a que Álava estuviera donde estaba en ese momento. Entonces existía una galería de retratos en la Casa Palacio, 1844, aunque estos son anteriores, de tal manera que los gustos han cambiado, yo lo entiendo. ¿Y quedan parte en la Casa Palacio? Quedan una parte en una salita en la que se llama la Sala del Comedor, pero poco a poco todos estos retratos han ido progresivamente yendo a los fondos del museo. ¿Cuál es la Sala del Comedor? Cuando entramos por nada más entrar, ¿derecha, izquierda? La de la derecha. La de la ¿Dónde derecha. están los Sala diputados? de firmas. Exacto. ¿Dónde están los diputados? Ahora los se han nuevos ido... diputados y los nuevos diputados. Eso es. Y al ir haciéndose los retratos de los nuevos diputados, pues poco a poco, pues esos retratos se han ido ¿Cuánta retirando? historia tiene ahí la Casa Palacio, verdad? Muchísima, sí. Entrando Es muy en los interesante despachos. este dato que ha dado Sara es muy interesante, porque en cambio en Vizcaya eso no existió. Eso no se hizo. Y sé que en unas Juntas Generales de 1876 en Vizcaya se instituyó un premio porque existía poca pintura vasca y poca pintura de personajes, y se instituyó precisamente para fomentar eso, porque no había, y posiblemente las políticas que se habían llevado pues no habían favorecido como aquí esto, ¿no? Así que los presidentes de la Diputación ya de hace décadas tenían esta sensibilidad, digamos. Sí, la tenían. Lo retratos muy malos. Bueno, sí. Estos dos son excepcionales porque la propia Diputación en el año 1799 decide encargar al pintor de corte, que entonces era Antonio Carnicero, estos 2 retratos. Los restantes suelen tener una calidad más baja o se abastecían de pintores locales que no tenían tanta importancia. Pero es que entonces el Marqués de Montermoso, que era diputado general, decidió encargárselo ni más ni menos. Muy buen gusto y muy buena colección de pintura tenía el Marqués de Montermoso, por cierto. Claro. Finales del 18. Finales del 18, 1799. O sea, que estamos hablando de una fecha muy temprana. Pero lo curioso es que esto realmente, ninguno de los 2 personajes, ni Francisco Policarpo ni su hijo Luis Vicente, fueron diputados generales como tal. Fueron diputados por aclamación, lo que creó entonces bastantes... disputas, porque ellos... ¿Cómo por aclamación? Pues sí, se exigía que tuvieran casa en Vitoria, que estuviesen avecindados en la provincia de Álava, y ninguno de los 2 estaban más vinculados ya entonces con el señorío de Vizcaya y con Madrid. ¿Pero qué pasa? ¿Que se juntaban un día a comer unas personas y allí por aplausos era... No, pues el primer día de las Juntas Generales decidieron que ellos, estos personajes, realmente estaban favoreciendo, con parte de las decisiones que estaban tomando en Madrid, estaban favoreciendo a las 2 provincias, principalmente a Vizcaya y Álava. Entonces, ese trabajo hizo que por aclamación o de manera honorífica les dieran ese título como diputados generales. Y pasó exactamente lo mismo en Vizcaya. O sea, tampoco fueron diputados como era el Marqués de Montermoso como tales. Pero bueno, precisamente ese carácter de prohombres hizo que
se les fuera ya reconocido su trabajo en vida, o sea, no estamos hablando de algo póstumo. Un título honorífico. Eso es, y de carácter honorífico. Entonces, bueno, pues como se hacían los retratos de entonces y con ese carácter didáctico que hemos dicho antes, para luego enseñarlo a la gente, aparte del retrato iban con una cartela con todos los títulos, pues que si habían sido secretario de Estado o presidente del Consejo de la Mesta, bueno, con todos los títulos. Menos mal que no era hereditario, porque si no ahora tendríamos diputados generales por ahí perdidos, vaya usted a ver dónde. ¿No? Bueno, aunque realmente había familias que prácticamente se asentaban como tales. Sí. Te preguntaba si era la primera de esta colección, digamos, de personajes de Álava, porque la tercera, los Urquijo, la primera, la segunda... Pues mira, la anterior se llamaba Eugenio de Llaguno y Amírola, y Simón de Anda, que eran dos personajes también del siglo XVIII, aunque estos, bueno, eran un poquito anteriores. Eugenio Llaguno, por ejemplo, también fue ministro de Carlos IV, justo en el primer momento, y era un intelectual, porque... Era traductor de teatro de Racine, creó, por ejemplo, la historia de arquitecturas y de arquitectos que luego Ceán Bermúdez publicó, o sea, un personaje ilustrado, en el sentido de que conocen política, conocen economía, son juristas normalmente de formación, pero sobre todo son grandes intelectuales. Y Simón de Anda, que también sí que tiene una calle aquí, y él que, fue defensor por ejemplo, de Filipinas. Quien nos habla prácticamente lo único que sabe es eso. ¿Dónde está la calle? ¿Dónde está la calle? Bueno, pues fue un defensor de Filipinas, porque él fue gobernador de Filipinas, contra el ataque de los ingleses, y negoció, bueno, la entrega de Manila una vez acabada la guerra de los 7 años. Y la anterior son, como digo, dos personajes del siglo XVII, y bueno, son de dos retratos importantes, porque ya son uno de un pintor madrileño muy importante, de Pedro Ruiz González, que retrata a Fernández de Vicuña, y uno de los primeros retratos de mujeres conocidas, que es María del Barco. También por otro pintor del siglo XVII, que es Juan Amigo. Y ya estamos pensando en la siguiente entrega, que bueno, estamos dándole vueltas. Posiblemente tenemos dos importantes retratos de Ricardo María de Álava, uno que conoces tú muy bien, claro. Y otro del general Álava, de su sobrino, que bueno, que creo que forman un tándem también interesante, porque insisto, la política de a caballo entre el 18 y el 19 es muy interesante. O sea, muy no por todo el marco y en Álava, no te cuento. Claro, desde la primera invasión napoleónica, pero luego la primera guerra carlista, la segunda, es decir, que hay un contexto histórico muy complejo y hay personas que o personajes históricos que pueden... Una pregunta de periodista. ¿Este tipo de decisiones suelen ser decisiones técnicas o políticas las de afrontar estas exposiciones? Bueno, yo me considero una persona técnica, claro, historiadora. A eso me refiero. Entonces, yo si propongo... la orden es de la diputada en este caso, o es una orden, digamos, de los trabajadores de la Diputación. No, aquí no hay orden. Simplemente yo creo que es conocer los fondos que se tiene y sacarle un recurso... Sí, pues bueno, explicárselo en este caso al político. Decir, bueno, pues tenemos esto... ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Cuándo arranca? ¿Con Fede arranca esto o no? No, pero es posterior, pero no, aquí no hay que ver ninguna decisión política, simplemente que empiezan a llegar retratos de la Casa Palacio y que se le quiere sacar rendimiento, y por el propio desarrollo un poco museístico y expositivo que tiene el museo, sobre todo con más obras de arte vasco, costumbristas y tal, nos resultaba difícil encajarlo. Entonces, separarlo como una exposición pequeña de gabinete. Como Fede traía este tema, de lo único, pues me parecía a mí que podía ser que Fede era el que tuvo lo la idea de lo único que me puedo enorgullecer de esto es de la adquisición del retrato de Juan Amigo, eso sí. Sí, porque en la primera se hizo una compra muy importante de esta obra de Antonia de Aguiluz y del Barco, que bueno, es una obra que había tenido... Una negociación además singular, porque al principio nos pedían muchísimo dinero. Espero que fuera no hicimos caso. No hicimos demasiado caso, aunque nos gustaba mucho. Hoy poco a poco pues se fue poniendo más asequible hasta que al final la compramos muy bien. Bueno, pues los pintores barrocos normalmente tienden a ser bastante fieles al original, en este caso al retrato de María de Aguiluz del Barco, o sea que sí, que hay que ver que son unas notas bastante realistas, pero bueno, el texto que escribió Fernando Tabar apuntaba, que ha indagado un poco en su biografía, pues era una mujer que ahí está retratada con 30 y pico años y había tenido ya 5 partos.
Es decir, que no está nada mal, vamos a ver. Sí, efectivamente. Y luego tiene una riqueza pues en lo que eso puede ser las vestimentas y todos los detalles, ¿no?, de ornamentales del vestido, porque al final lo que quiere el personaje cuando lo retrate es que se muestre su estatus. Su trabajo, su actividad y su estatus. Y en este caso. Por eso le pintaban con los escudos familiares. Los escudos familiares, efectivamente. Todos los símbolos. Sí. La siguiente, ya pensando en general. Álava. Sí. Hombre, sería fantástico, sí. Sí. Y me alegraría mucho. Claro, hay que tener en cuenta que Vitoria, por el tema de. Estaba aquí José primero. Claro, aparte, y además se acerca ahora las fechas de la batalla de Vitoria, o sea que sería muy oportuno. Podría ser, pero bueno, da para sí porque todavía hay muchos retratos en los fondos y por eso abrimos esta vía. Insisto, básicamente histórica. Estando Fede Berastegui, se dio desde luego un impulso importante a una exposición. La recordamos y la recordarán muchos de ustedes. No sé, después ya de un tiempo, además fuera de la institución, Fede, con pozos, me imagino que diferentes, pues qué sensación se le habrá quedado con el paso del tiempo. Canciller Ayala. Yo la recuerdo pues de alguna tertulia de Eusko Ikaskuntza, anterior también en la responsabilidad de Fede, pues había otras personas, y en aquella tertulia hablamos de dicha exposición. Recordarán, exposición que estaba en pleno centro de Vitoria-Gasteiz. Claro. Tuvo un impulso, digamos, importante por vuestra parte. Luego no sé si el resultado que esperabais. A ver, la exposición del canciller Ayala y la historia de esta exposición es un poco como la propia vida, ¿no? Tiene sus alegrías y sus tristezas y sus amarguras, ¿no? Yo le puse grandes expectativas porque, bueno, lo que pasa es que muchas veces uno tiene una percepción que los demás no tienen por qué compartir. Una serie de actos paralelos también, ¿verdad? Claro, no, le puse muchas expectativas porque a mí me parece el canciller Ayala pues uno de los personajes sin duda históricos más importantes de Álava, pero sin lugar a duda, ¿no? Es decir, su papel como político, como canciller de 4 reyes de Castilla y además como escritor, el último representante en estar de clerecía, me parecía, bueno, y además está así reconocido por todos lados, ¿no? Y entonces, curiosamente, pues mirando un poco a las historias y los homenajes que se le habían hecho al canciller Ayala, me encontré con que en los años 40-50 se le hizo un homenaje, no me acuerdo con qué motivos, tenía algo que ver con Quejana, con la reconstrucción de Quejana o alguna cosa así. Y aquel acto acudieron unos 4 o 5 ministros, acudieron unos 40 títulos nobiliarios importantísimos, porque el duque de Alba era el titular del patronato de Quejana, era y sigue siendo, supongo. Y entonces fue el duque de Alba y fue grandes de España, que se suele decir. Sí, vinieron grandes de España, vino un montón de gente, bueno, por supuesto académicos de la historia, de la Academia de Literatura, en fin, de la lengua. Y sin embargo, en esta ocasión, a pesar de que nos movimos todo lo que pudimos, la repercusión fue mínima. Lo que pasa es que hay connotaciones políticas de por medio. Eso te iba a comentar. Sí. Hay una parte de la ciudadanía que escuchando estas cosas se puede poner de los nervios, ¿no? Entre nobles y grandes de España, pues no me refiero solo a un ámbito político, digamos, de identidad ni cosas de esas, sino derechas e izquierdas también. La izquierda, por ejemplo, pues seguramente tiene una venta difícil, ¿no? Un acto de estas características si organizas o no. Bueno, no tiene por qué, porque es decir, no sé si es que mezclamos las cosas. No, pero en general, curiosamente, la gente del ámbito académico probablemente fuera más de izquierdas que a lo mejor los propios nobles, pero bueno, ha habido muchos nobles con ideologías de izquierdas, ¿no? No tiene nada que ver, yo creo, eso. Es decir, yo simplemente mencionaba esto para dar cuenta de la importancia que tuvo, de la repercusión que pudo tener, ¿no? Pero cuando decías que vino gente que se considera importante. Interferencia de la política, ¿a qué te refieres? En este momento, no, en la exposición que hicimos nosotros hubo una clara interferencia de la política, y es que las fechas coincidían o iban a coincidir con unos meses antes o unos meses después se iban a producir las elecciones. Y entonces se consideró que esto podía ser pues una especie de oportunismo electoralista, de quererse lucir el gabinete que estaba entonces pues para ganar votos. En fin, es una ignorancia porque a través de la cultura es muy difícil ganar votos, ¿verdad? Pero, ¿sabes?
pero entonces se consideró así, y esto hizo que bueno, que por ejemplo el Ministerio de Cultura ni ninguna institución de Madrid que deberían de haber apoyado, pues por ejemplo no sé, pues hay varias instituciones que apoyan cualquier otro acto conmemorativo, y sin embargo a nosotros no nos apoyaron nadie en ese sentido. ¿Y crees, ¿no?, que era por eso? Por la no, proximidad de las elecciones. no es que lo crea, estoy seguro, estoy segurísimo. Entonces, bueno, pues yo supeditar la cultura a la política siempre me ha parecido un horror, porque bueno, al fin y al cabo pues un personaje que reivindicaríamos todos, pero en fin. Y eso desde Madrid y desde Vitoria. Desde Madrid y desde Vitoria pasó desde lo el gobierno mismo. vasco pasó lo mismo. Desde el gobierno vasco pasó igual, y desde la Caja Vital lo mismo, y desde todas las instituciones. Así que al final, en fin, la Diputación en este se caso dio se quedó sola. un apoyito que, en fin, que no era lo que merecía el personaje, yo creo. Sin embargo, vosotros La tirasteis para Diputación adelante. sí, tiramos para adelante porque, bueno, pues tuvimos el apoyo del diputado general, y bueno, y al final pues pudimos hacerla, pero claro, la hicimos con un enorme esfuerzo. Es decir, estas exposiciones que normalmente se suelen contratar y se trae gente, pues se hizo por medio de los propios técnicos de la Diputación. Es decir, los técnicos de la Diputación dieron el callo, se portaron fenomenalmente y demostraron su calidad, y por algo están ahí en la Diputación, ¿no? Y no mira a nadie. Algunas de las imágenes, algunos de los objetos que estuvieron en aquella exposición en la Catedral Nueva, pues ahora no sé si van a ser traídos definitivamente desde Quejana hasta la institución foral para hacerse Sí, cargo. lo he leído, Sí. sí, alguno de ellos sí. Yo Al leí Museo de ayer Arte Relicario, también. me parece el relicario y alguna cosa Sí. más. Algunos de esos objetos estuvieron en la exposición, me imagino. Estuvieron, sí. La pena es que no Por se la cae. relación del canciller con Quejana Sí. y demás. Y, lógicamente, yo creo que el Museo Diocesano es un buen sitio Hombre, para poderlo fantástico. Es el sitio exhibir, idóneo, claro. y desde luego a nivel de conservación y de público que pueda apreciar esas obras que son magníficas, porque Sí. será de lo más importante Sí. que hay de esa cronología, pues Sí, una de las según lo que venía en la penas- prensa, ¿no?, que es sí. de manera temporal, siempre estará bien conservado en el Museo Diocesano, desde luego. Sí, y otra de las penas que me da es no haber dispuesto de más dinero para habernos quedado con un tríptico que se expuso entonces, que era una maravilla, un tríptico, una pintura alemana de la época del canciller, y además que yo creo que perteneció al canciller, y que se trajo a la exposición, y además nos lo ofertaron, y estaba bastante asequible para lo que cuestan esas cosas, y sin embargo, bueno, pues no nos lo pudimos quedar. Ujú. Bueno, hay gente que a este tipo de cuestiones le da mucha importancia y cree que desde luego es fundamental tener una base cultural adecuada, y que es necesario no solo hacerlo, sino obligatorio desde las instituciones públicas. Para otros, no sé, Fede, haciendo un poco de Pepito Grillo, pueden pensar, esto ¿Y esto le qué me puede importa, interesar, no? ¿a cuánta gente le puede interesar, no? En ese caso, ¿cómo es tu mensaje? ¿Cómo les haces frente a esos que pueden ser más escépticos con este tipo de iniciativas? Pues mira, yo simplemente les pediría que leyesen un poco, y sobre todo que lean un libro reciente. No les voy a remitir a libros antiquísimos, ¿no? O, por ejemplo, los de Landázuri, que estaría muy bien que se los leyeran para que sepan algo de la historia de su ciudad y de su provincia. Pero simplemente les remitiría a un libro de Amin Maalouf que se llama Orígenes, ¿eh? Él habla de su familia, pero da igual, es decir, pero si es que todos somos familia. Y yo siempre digo, me acuerdo en un libro de genealogía leí un argumento que me hizo mucha gracia por lo simple y que no caemos, y que es cierto. Es decir, todos tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 primeros tatarabuelos, y en el siglo XIII, ¿sabes cuántos tendríamos si seguimos con las multiplicaciones? Pues tendríamos 6.068.000. Esto quiere decir que todos somos parientes. Eso está claro. O sea, esto es absolutamente elemental. Son números ilógicos. Más además. en un sitio como la Llanada. Y más en un sitio como la Llanada. Así que, es decir, la historia de los demás es también nuestra historia, ¿no? Y la historia de nuestros personajes, pues tiene que servir pues para saber qué modelos debemos de seguir y cuáles no. Porque si no tenemos nuestros propios modelos, vendrán otros que nos impondrán los suyos. Y esto es lo que no se debe.
Así que Elvira Gómez Apellaniz en el control, ya sabes, eres prima mía. Bueno, Fede, Callejero y Sara, Callejero de Vitoria, ¿cómo veis que está reflejada la historia de Álava, la historia de Vitoria-Gasteiz en su callejero? Bueno, se hizo hace ya años un intento de agrupar un poco según el oficio o la dedicación en barrios. Yo concretamente vivo en una zona que es de pintores, aunque luego, bueno, indicaron a algunos como Tomás Alfabra como pintor que le han quitado porque realmente es historiador, ¿no? Entonces, esa agrupación sí que creaba como una... No sé, igual es una visión mía y es errónea, pero bueno, si al final hablas de pintor Diadolano, pintor Adrián de Aldecoa, pintor Salvaje, pintor... Bueno, algo quedaba. Algo, ¿no? Sí. Luego estaban en otra zona más geográfica, con Honduras, Chile, también escritores. Ahora yo creo que en toda la zona nueva de Zabalgana está dedicado pues a gente dedicada a la paz, la UNESCO. Es decir, a mí esas agrupaciones me parecen en principio bien, pero una vez quizá superado ya esa primera denominación, es un nombre sin más. Creo yo, como cuando vas a otra ciudad y te aprendes un nombre de carrerilla y prácticamente no sabes quién es. Sí que yo he visto en otras ciudades que suelen poner junto con el nombre de un pequeño detalle. Pues bueno, pues si es Diadolano, vamos a poner pintor a la vez, nacido en Vitoria y tal. Y bueno, pero mucha gente ¿dónde lo ves? ¿En el mismo, yo lo he visto misma placa? En la placa, sí. Eso lo vi en la ciudad de Mérida, de México, fíjate. No, yo lo he visto aquí en alguna otra ciudad. Ahora no recuerdo. Española también lo he visto, sí. Y está muy bien eso. Porque, son pinceladas, claro, no puedes dar una clase de historia porque sería absurdo y además nadie lo leería. Simplemente, lo que dices tú, pintor, ¿por qué no se pone en otros sitios escritor tal o escritor cual? O yo qué sé, o político tal, político cual, para que la gente sepa, por lo menos, a qué se dedicaba, ¿no? Algo sería. Bueno, por ejemplo, General Álava, casi todo el mundo sabe que era militar, pero... Sí, lo que pasa es que también se le podía haber puesto embajador o político. Embajador, político, efectivamente. Podía tener otra... O dato, pues al final, bueno, pues sabemos que es un político muy importante, ¿no? Que defendió también nuestros fueros allí en las Cortes, pero dato, es decir que buscamos lo práctico. Yo también entiendo, al final lo que nos intentamos es mover por una organización espacial como es una ciudad, ¿no? Un entramado de calles. Sí, pero eso que dices tú facilitaría. Pero eso por simplemente barrios es un detalle. Se hiciese, pues, por oficios, por trabajos, por... Sí. Pero no sé si la gente luego está muy preocupada o estamos muy preocupados por... Beato Tomás... Sí. Yo creo que ya al final no sabemos si es un personaje o qué es. Beato Tomás de Zumarraga o Domingo Beltrán. No es Domingo Beltrán. Claro. Es Domingo Beltrán de tal hora. Sí, no, es cierto, pero porque prima el itinerario, prima la circulación, el moverse en la ciudad, prima lo espacial. Por eso, unas pequeñas notas de esos personajes, pues el que quiera lo va a leer y el que no, formará también parte de la amnesia general. Claro. Pero que esté ahí. A propósito puede de los ser. Urquijo, aquí había una calle que era Marqués de Urquijo. Sí. La calle de la universidad. Es cierto. O sea, el paseo del Marqués de Urquijo. En los nuevos barrios hay menos nombres en un principio, así. Sí. Yo he hecho en falta. Yo creo que las calles son también los nombres de las calles para reivindicar personajes locales por un lado, pero también universales, ¿no? Ahí suele ser un tema apasionante, me imagino, las negociaciones entre partidos políticos para meter 4 de los míos, 4 de los tuyos, 4 del otro, hasta lo que pasa es que hay personajes universales que no puede reivindicarlos nadie. Yo creo que Marx no solo tiene que reivindicarlo la izquierda, ¿no? Yo creo que Marx es un personaje que tenía que estar en las calles, y Freud también, y Darwin, que ahora ha sido su aniversario. Son gente que ha movido, ha cambiado la mentalidad de la humanidad. Entonces deberían de estar en todos los sitios. Y Pasteur, por ejemplo, que ha salvado tantas vidas, pues fíjate, tenía que tener en cada pueblo una calle, ¿no? Pero yo creo que es menos comprometido hacer referencias geográficas. Pero eso Sudamérica también, mucho menos. Bolivia, desde su pensamiento liberal, lo de Marx, pero yo creo que todavía hoy en día en muchas ciudades y pueblos, en un ayuntamiento puede haber grandes discusiones para si le ponemos una calle a Marx o no. Pero eso es por la ignorancia de siempre. Yo creo que Marx, es una referencia obligada en la historia, ¿no? Es decir, es
incluso se ha cambiado hasta la manera de ver la historia y de estudiar la historia a partir de la doctrina marxista. Es una forma de ver el mundo, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo contigo que tendría, desde luego, más problemas de discusión entre políticos, el decidir si ponemos Marx o Engels o bueno, una ideología un poquito más complicada, claro. que insisto, que poner calle Bayona o calle... Es mucho más sencillo, ¿no? Es menos comprometido políticamente, supongo. Lo que sí que creo es que la idea de Fede es que, no sé, yo igual en otro tipo de materias lo tengo más claro, ¿no? Respecto al carácter del Alavés, muchas veces de no querer sacar mucho lo suyo, no... Pues sí, igual lo tenemos en el corazón, lo queremos, pero tampoco lo somos de alardear de ello. Entonces, así como igual en otras materias pues yo las siento más, pues yo qué sé, el deporte, pues tú en la historia notas esa carencia, que no sabemos, digamos, sacar lo nuestro, ¿no? De decir, pues esta es nuestra parte y la voy a defender hasta el final. Ves a otras ciudades, otros pueblos. Yo tengo una teoría sobre eso, y es que eso pasa en general en todo el País Vasco. Yo creo que es que somos un pueblo colectivista, somos de colectivos, no somos de individualidades. Yo creo que eso es por la envidia, en cierto modo. Es decir, somos de ochote, de coral, de trainera, ¿sabes? De cuadrilla, ¿sabes? De equipos, de colectivos, ¿no? Pero las individualidades no. Es curioso, pero la mayor parte de los famosos, las individualidades famosas, se han hecho fuera de Euskadi. Incluso el bardo Iparraguirre se hizo famoso en Madrid antes que aquí. Entonces, ¿y esa es tu teoría? ¿Que somos más de colectivo que...? Somos de colectivo, sí. Bueno, yo en arte no estoy de acuerdo. Mira, Chillida, Oteiza son personajes absolutamente importantes. ¿Y se hicieron aquí? Bueno, desde luego nunca abandonaron. Chillida ha tenido siempre su estudio en San Sebastián y Oteiza en Deva. O sea, fueron valorados a partir de aquí. Yo creo que necesitaron en algunos momentos el uno al otro para llevarse mal, ¿no? Aislamiento 100%, evidentemente no existe, y desde luego hay mundos de la cultura que te tienes que abastecer de fuera, porque si no sería aquí todo los empezamos a valorar cuando ya vienen valorados de fuera. Creo que ocurre en bastantes sitios, eso de no ser profeta en su tierra. Tengo la sospecha de que ocurre en casi todos los ámbitos. Y en cualquier caso yo creo que sí que eso está cambiando radicalmente, porque hoy en día con las nuevas tecnologías y con la nueva forma de informarse, cualquiera puede estar en un pueblo recóndito que realmente, vamos, te cuelgan un vídeo en YouTube y lo ha visto más millones de personas. Eso también tiene su parte buena, ¿no? Lo de, en un principio, a mí me parece el buen rollo del colectivo. Igual no viene para nada al caso, ¿no? Pero se me está ocurriendo que los cocineros luego siempre se presentan 14.000 veces en conjunto. Yo qué sé, Aduriz, Arzac, Subijana, Roteta, aparecen todos juntos, ¿no? Como una gran familia. Pero es la reivindicación un poco de ciertos elementos vascos, ¿no? Que grupalmente dan más fuerza y más peso. O sea que yo eso, bueno, no lo veo mal. Pero vamos... yo no lo veo ni mal ni bien, solo lo señalo, ¿no? Que me llama la atención. Bueno, pues ya que está aquí Sara, no sé, Fede, tú también tienes tus pequeñas responsabilidades, digamos, en la cultura de Álava. ¿Qué se puede hacer en esta materia de cara al futuro? En el museo andan con personajes de Álava. ¿A ti? Eso me parece fantástico. ¿Qué te gustaría? No sé si tienes alguna idea. Sí. Hay una serie de personas, también has traído una serie de libros que han querido destacar. Exactamente, sí, ha habido escritores que han hablado de nuestros personajes, ¿no? Por ejemplo, bueno, el más antiguo puede ser Landázuri, que escribió el libro Varones Ilustres de Álava dentro de su historia de Álava. Después tenemos a González de Chávarri, que también escribe un libro que se llama Alaveses Ilustres. Esto por si el oyente quiere indagar un poco. A mí me gusta siempre dar motivo bibliográfico, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que olvidarnos de Venancio del Val, que además de las calles vitorianas escribe un libro que se llama Mujeres Alavesas. Y además es muy bonito porque no solamente habla de las mujeres así más conocidas o destacadas, sino que habla de personajes pues característicos de Vitoria, sin que hayan hecho una gran obra, sino simplemente conocidas. Yo qué sé, pues yo me acuerdo, había un personaje cuando yo era pequeño que era la que repartía el periódico,
que era un personaje que estaba en todos los lados, en todas las casas, y era muy querido por todo el mundo, ¿no? Y yo creo que esos también son nuestros personajes. El hombre del ¿no? parisino, Kiko. Exactamente, claro, esos son personajes nuestros. Luego también quiero recordar a José Martínez de Marigorta, que es un personaje muy culto de principios del siglo XX, que escribió Vitorianos Ilustres. Indudablemente la labor inmensa de Juan Vidal Abarca sobre varias sagas vitorianas y alavesas. Por ejemplo, el libro sobre los Herrán es un libro excelente. Ahí sí que me llama más la atención. Y atención. Ángel Martínez de Salazar, tampoco me quiero olvidar. Y perdóname, Fede, sí. Pero me cuesta mucho más acercarme a la vida de Cancier Ayala que a la de los Herrán. No sé, probablemente porque la historia más cercana me apasiona más, ¿no? Claro. A mí me gustaba la historia cuanto más se acercaba a nuestros tiempos. Pero la verdad es que cuando uno se ha interesado, que en concreto yo me he interesado pues en la época escolar y demás, pues saber la vida de Mateo Moraza o Becerro de Bengoa o los Serrán, uno era considerado un poco bicho raro, ¿eh? Si tenía la oportunidad, por ejemplo, te decía el profesor, bueno, tenéis que elegir un tema para explicar a vuestros compañeros de clase, y tú ibas ahí con la historia de Becerro de Bengoa, pues te miraban con una cara diciendo, qué rollo nos va a meter. Sí, pero también es un poco normal que la gente se preocupe o que tenga interés por lo más inmediato y por lo más cercano, ¿no? Porque yo creo que lo ubicas, de alguna forma lo sabes ubicar. Si te hablan de los Serrán, jolín, el tren, ¿no? Sí. Si uno le pregunta a su padre, aunque no haya vivido ni se haya montado en el tren, si le pregunta a su padre, el padre te va a contar para qué cogía ese tren, por dónde pasaba, y igual no sabe tu padre quién era los Serrán, pero... Y claro, y después te quiero decir que bibliográficamente cualquiera que se interese un poco por la historia, la literatura y demás, uno de los Fermín Herrán hizo esa biblioteca vascongada que es es descomunal, son un montón de títulos y que son una referencia importantísima, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Sara, nos has dado la pista de General Álava, no sé si nos puedes dar alguna pista más de cara al futuro. No, habrá que madurar todavía. ¿Hay más personajes? ¿Hay para muchos? Pues sí, porque está el Marqués de Montehermoso, que habíamos comentado, Ortuño de Aguirre, que también parece... Un retrato bonito. Un retrato además bonito, y bueno, pues estamos madurando todavía. Por cierto, voy a aprovechar. El Marqués de la Alameda, Fede, es Ramón María de Urbina. Sí, Ramón María de Urbina. Hay muchos. Pero uno de ellos es el... Es que Ramón María de Urbina es el segundo Marqués de la Alameda. Sí. Hace ya muchos años en Radio Vitoria me tocó recorrer el territorio alavés, pueblo por pueblo. La cantidad de casas y palacios que me decían en los pueblos es del Marqués de la Alameda. No. ¿Ibas a otro pueblo? No, sería del Marqués ¿Del Fresno? Del Fresno. Ah. Marqués del Fresno, que le llamaban el Marqués de Carabás, por ese motivo. ¿Y quién era el Marqués del Fresno? Ojalá fueran del Marqués de la Alameda, porque era mi padre. Por la parte que te toca, ¿no? Claro, por la parte que me hubiera tocado. Hubiera el Marqués del Fresno. Díaz de Arcaya. El actual, sí. El actual eran los Díaz de Arcaya. Un montón, sí. Bueno, pues por enlaces familiares, por la suerte de que seguramente tuvieron unos cuantos tíos que se murieron solteros, y bueno, pues por una política familiar, que entonces la gente pues se casaba entre familias pues para mantener el patrimonio, ¿no? Uh-huh. ¿Os ha quedado mucho del Marqués de la Alameda? Pues me temo que no, que muy poquito. Pero eso sí, algún día, Fede, me tienes que invitar a tu casa para ir con la unidad móvil. Imagino que en las paredes de casa... No tiene nada que ver con el Marqués de la Alameda, mi casa, por desgracia. Pero habrá, entre las paredes de tu casa habrá mucha historia. Sí, porque me gusta, sí. Me gusta. También de la familia, sí. Me imagino. Sí, algo sí. En ese sentido, aunque ya lo ha dicho luego él también en otro momento, que si uno se va al siglo XIII todos somos familia. Claro. Así que bueno, todos tenemos algo de Marqués. Y todos tenemos algo de ladrones, algunos ladrones, contrabandistas, de todo hay en todas las familias, entonces pues todos tenemos de todo. Uh-huh. Oye, lo de González de Aspuro o Díaz de Mendívil, ¿es verdad eso de algo de nobleza? ¿O nos toca algo? Seguro. Sí. Yo soy González de Aspuro Hidalgo, así que soy hidalga. Es hidalga fijo, seguro. Por seguro. Fede Verástegui, Sara
González Aspuru, por cierto, buen pregón. Yo creo que lo que me queda impresionado no es porque te nombren pregonera, sino lo pronto que lo han anunciado este año. Sí. Bueno, yo no sé cuándo normalmente lo anuncian, pero en mi caso ha sido ambas cosas, sorpresa. Espero que no te digan que tienes que empezar a prepararlo ya. Bueno, dejar las cosas para última hora tampoco es muy bueno porque uno se relaja, así que bueno, ya veremos, pero queda mucho tiempo. Sara va a ser noticia en los próximos meses. Fede, Sara, a los dos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya saben, oyentes de la tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Volvemos en marzo. Ya finalizamos el mes de febrero. En una hora. Ondo loin, agur.